pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito. El Maestro dice a sus discípulos: cuiden de no practicar justicia delante de los demás para ser vistos por ellos. De lo contrario no tendré recompensa de vuestro Padre Celestial. Por lo tanto, cuando hagas limosna, no vayas tocando la trompeta por delante, como hacen los hipócritas en las sinagogas y la calle, con el fin de ser honrados por los seres humanos. Os aseguro que ya han recibido su paga. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versos 1 al 6, 16 al 18. Para lograr ser un buen discípulo de Jesús de Nazaret, es necesario aprender a practicar la justicia tan diferente como la plantean los escribas y los fariseos. Notas amables a la palabra de Dios. Miércoles 20 de junio, año 2018. El discipulado es un tema planteado en el sistema del reino de Dios. Cuando Jesús comienza a predicar el reino de su Padre Celestial, anexo va pensando en la posibilidad de que todos aquellos que continúen esa obra de sembrando la palabra, la semilla, se llamen discípulos. Y el discípulo va a ser una persona que debe cumplir con una serie de requisitos para que pueda cumplir esa gran misión de ser proclamador de la palabra, testimonio de la palabra y por ende llegar a la eternidad. El discípulo debe ser un personaje que se distingue por el amor a Dios y por el amor a los demás. En el discípulo de Cristo no se admiten personajes que trabajen más por los aplausos de los demás, por tener fama delante de los demás, por ganar santidad delante de los demás, porque los demás los tengan en cuenta o hablen muy bien de ustedes, sino que el discípulo ya sabe lo que debe hacer. El Papa Francisco realiza un buen planteamiento en una de sus homilías hablando de los discípulos y dice el Santo Padre que se entrecruzan en la historia de cada persona alegrías, sufrimientos, errores y aciertos que forman parte de ese cotidiano vivir que hacen los discípulos, ya que logra como presentar los sentimientos contradictorios que pueden haber en los discípulos, hombres y mujeres que solemos como tener capaces de amar mucho a los demás, y también podemos odiar mucho a las personas. Podemos tener la capacidad de entregarnos valerosamente y también la capacidad de lavarse las manos en el momento oportuno, dice el Papa. O tenemos la capacidad de ser personas muy fieles, pero también de grandes abandonos y traiciones con las demás personas del pueblo de Dios. Así plantea el tema el Papa cómo se mueve entre lo bueno y lo malo, entre lo que debe ser y las exageraciones, las debilidades en que puede caer un discípulo, un creyente. El Evangelio presentado por Jesús de Nazaret prevé esa realidad y coloca al discípulo como la persona que debe cumplir una justicia más perfecta que los demás. Y cuando se habla de una justicia más perfecta que la de los demás, es tratando de decir: no practique cosas para que lo aprueben los demás, no practique cosas para ganarse a los demás, o no practique cosas para sacarle dinero o engañar a los demás, o no aparente delante de los demás,
Y a esos personajes son los que la Biblia le llama escribas y fariseos en ese capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. A partir de los versos 20 al 48 aparece toda esa cantidad de gente que practica una religión, pero está más interesada qué opinan los demás. El Hijo de Dios lo que plantea es la vivencia de una religión en un discipulado donde hay una práctica religiosa, hay una manera de hacerla y la recompensa es celestial y no es humana. Ese es el medio de Cristo. Él indica cuál es la práctica, indica cómo hacerla y la recompensa es eminente divina. Demos un ejemplo. Cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Cuando hagas limosna, esa es la práctica. ¿Cómo hacerla? Que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. Así la limosna quedará en secreto y tu Padre, que te ve en lo secreto, te lo pagará. Esa es la recompensa celeste. Hay que aprender a vivir la religión de acuerdo a las reglas de juego del Hijo de Dios. Tan pequeño